vamos a hablar ahora con Martín Grifo Adorno. Con él hemos hablado hace algunos días porque volvía a emitirse la película que se hizo sobre Milagro Sala, sobre el final del gobierno de Macri, cuando Milagro Sala estaba cumpliendo 1000 días privada de la libertad. Él hizo un documental, la verdad, muy interesante. Yo tuve la oportunidad de conocer, de ver ese documental en el Centro Cultural de la Cooperación el día que se estrenó. Pero quiero hablar con él porque el otro día estábamos charlando con el Peroncho, con Emanuel Rodríguez, y le pedí yo a Emanuel, ¿cómo es esto, Emanuel, del sujeto compañerizable, que hay que detectarlo de manera temprana? Algo que había escuchado yo en alguna de sus rutinas, en alguno de sus monólogos, y él me dijo, bueno, no, ese es un concepto en realidad que planteó Martín Grifo Adorno. Así que dijimos, bueno, hablemos con Martín y que nos cuente un poco de qué se trata, autor de este concepto, que me parece que es un concepto interesante para ponerlo sobre la mesa y ver de qué manera se lo puede poner en práctica en estos días en los cuales justamente lo que se disputa es a quién va a votar cada quien, ¿no? Martín, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás vos? Buen día. Bien, buen día, bueno, un gusto conversar con vos. Bueno, me gustaría, si nos podés contar un poco para empezar esta idea de la detección temprana del sujeto compañerizable. Me parece que a la definición le estoy olvidando una palabra, ¿no? Político. Ahí está, detección temprana del sujeto político compañerizable. Exacto. Bien, bueno, ¿nos contás un poco cómo es esto? Bueno, estamos viviendo el espacio quizás más audiovisuable de la historia de la humanidad, y con las redes y ese carácter audiovisuable, también la instancia de espacios contiguos de construcción de identidad, de administración del humor social, de configuración de predisposiciones, y quizás sean también los aspectos más rentables de estas nuevas industrias culturales contiguas, cuyos ladrillos además tienen una materialidad absolutamente efímera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a partir de ahí, la crisis de representatividad, de referenciaciones, son como más sencillas de discurrir en su discurrimiento. Uh-huh. Y una práctica que hemos tenido, tengo un retorno muy fuerte, espérate que me saco Bien. me bajo volumen, ahí está. Ahí Una práctica sí. en la que hemos incurrido erróneamente, a mi entender, durante los momentos más álgidos del kirchnerismo, fue cerrar los asados con una contienda retórica argumentativa en los espacios que no estaban preparados para ello. Uh-huh. Una reunión familiar donde uno quería decir, no, pero escuchame, hicimos tal cosa, tal otra, tal aquella, sí, perfecto, pero la lucha es mucho más emocional que reflexiva o que racional. Vivimos en un país donde no solo somos futboleros, sino que además somos futbolistas, y viceversa. Y a veces es difícil escindirnos de ser futbolista o ser futbolero. El que mejor elegía no separarse era el Diego, ¿no? Ajá. Pero para quienes somos futboleros, si yo estoy con vos en una tribuna antes del VAR y se produce un penal y el árbitro no lo ve porque objetivamente estaba de espalda, es imposible que vea ese penal, ya sea por una mano, por un golpe, por lo que fuera. Sí, vos empezás a putear y yo te digo, mirá, Juan, la verdad es que estaba de espalda. Y vos me decís, ¿a mí qué me importa? El perjuicio me lo está causando igual, a mí, a mi equipo, etcétera. Entonces no es lo que yo quiero escuchar, por más que tengas razón. A partir de ahí me quedó dando vuelta a la frase, bueno, a ver qué queremos, ganar o tener razón. Uh-huh. Y estaría bueno las dos cosas, pero hay veces que hay que separar un poco, porque tiene más que ver con la condición humana
que con la política, o que incluso con quién tiene razón. Y después empecé a elaborar una hipótesis. Ese título en realidad es el título de una hipótesis de trabajo para una campaña, 2017 en adelante, la usé varias veces, porque veía que a veces el abrazo era mucho más rendidor que la discusión, ¿no? El humor, la ironía, la desactivación temprana de una discusión que no iba a llevar a ningún lugar, porque el kirchnerismo más acostumbró por un tiempo a llevarte al paraíso a patadas en el culo, dice un amigo. Ok. Y viene por ahí. Bien, y esto que planteás y que está muy clara esta metáfora que pones del árbitro de espaldas y este concepto de que si lo importante es ganar o tener razón, ¿cómo se pondría en práctica? ¿Cómo se puede poner en práctica? Mira, yo creo que estamos en un momento donde esa maquinaria prohegemónica con esa potencia nos tiene absolutamente condicionados, pero nosotros tenemos un montón de inasibles, un montón de espacios simbólicos de repliegue que son innegociables. Y creo que eso tiene más que ver con la micromilitancia. Cuando yo elijo ir a comprar, yo digo cualquier persona, cualquiera de nosotros y nosotras, quienes estamos referenciados con los intereses del campo nacional y popular, elegimos ir a comprar al almacenero de la esquina, por más que pueda ser gorila, y no ir a comprarle a la multinacional. Estamos eligiendo conscientemente, en gran medida, ayudar a nuestro vecino o nuestra vecina, no al gran formador de precios. Y creo que la micromilitancia es la única salida que nos queda dentro de los innegociables. No en la cola del supermercado. Che, qué caro que está todo, sí, la verdad que sí. Y pero bueno, ¿cuándo le fue bien a algún país, y sobre todo al nuestro, con la llegada del FMI? ¿Y quién lo trajo? Punto, ¿no? En una discusión en la que en realidad estoy hablando con alguien, pero en realidad no le estoy hablando a ese alguien, sino a otra persona. Bueno, Doña Rosa, todos tenemos una Doña Rosa en la cuadra, en el edificio. Doña Rosa tiene todo el día puesto TN y hace unos mates horribles y vive con 4 perros que tienen olor a foca tremendo. Ajá, bueno, pero si nosotros nos vamos a tomar una vez o 2 veces por semana o una vez por día uno mate con Doña Rosa, ella va a seguir teniendo el zócalo de TN puesto. Ajá. Entonces hay que ir a tomar mate con Doña Rosa. Yo le conté algunas de estas escenas a Peroncho y él las convirtió después en guiones para sus espectáculos y fueron muy graciosas. ¿Cómo es que no se garcha con un gorila si es compañerizable? ¿No? Bueno, cosas así. Creo que va muy por ahí. La micromilitancia está en nuestra esencia porque es lo único que no se ha extinguido cuando en estos años no hemos tenido respuestas por parte de los dirigentes o las dirigentes como hubiésemos querido, y las organizaciones se fueron como aplacando. Entonces, sin embargo, la fuerza esa en los microcolectivos, en las familias, en los espacios familiares o de militancia pequeña, nunca jamás perdió su potencia. Martín, te pregunto por las redes sociales, ¿no? Vos recién hablabas de la micromilitancia, ponías como ejemplo ir a tomar mate con la vecina que está todo el día mirando TN. Pero es compañerizable. Y es compañerizable. Yo me encuentro con muchos compañeros que le dedican muchas horas de su día, muy preocupados por lo que puede llegar a ser el resultado electoral, le dedican muchas horas de su día a las redes sociales. Y te planteo una hipótesis, digo, sin darla por cierta ni darla por inválida. Vos después me planteas a ver qué opinas al respecto, ¿no? Pero de repente uno puede tener el temor de que, bueno, a ver, el compañero que tiene una conciencia social y que quiere hacer un esfuerzo grande por lograr un resultado electoral
el resultado que todos queremos, dedica sus horas a las redes sociales pensando que de ese modo está contribuyendo a evitar que la gente vote a Milei, lograr que la gente sepa quién es Milei, lograr que la gente vote al candidato de Unión por la Patria, pero al dedicarle sus horas de militancia a eso y acostándose a dormir tranquilo porque dice, cumplí con mi deber cívico de dedicarle horas de mi tiempo a la militancia, pasó muchas horas frente al monitor de la pantalla y estuvo encerrado en definitiva frente a un monitor sin haber tenido tiempo de ir a tomar mate con esta mujer que vos llamabas Doña Rosa. Entonces la pregunta que hago, ¿no puede llegar un punto en el cual el esfuerzo que se le dedica a la militancia en redes sociales termina siendo contraproducente? No, yo creo que es un nuevo espacio que es innegable. Cuando armaba estas hipótesis que después terminaron siendo más bien cómicas, la primera con la que empecé a laburar fue el concepto genérico de lo que son las fobias. Las fobias son la objetivización en un elemento determinado que se reconfigura como un dispositivo que nos dispone a nosotros. Si alguien tiene fobias a un botón, ese botón no necesariamente tiene que tener una historia de traumas en mi vida, sino que antes de que mi aparato simbólico o mi estructura cultural o lingüística pueda ponerle nombre o echar luz desde el raciocinio, yo creo que eso me va a matar o eso me va a generar daños. Hasta que un día me encuentro con un botón, supongamos que el botón es el objeto que genera fobia, en un ascensor, y ya no lo puedo evadir más, porque mientras yo lo objetivizo o lo objetualizo, lo evado, lo veo y me cambio de vereda, no paso por ahí, vuelvo para atrás. El problema es cuando ya no puedo evadirme, cuando ya no puedo encontrarme. Por eso es una construcción personal, es una construcción presimbólica, psicológica, etcétera. Pero también se pueden construir esas fobias socialmente. Se pueden construir, no a ese extremo, pero sí se puede hacer uso de una industria del odio, se puede hacer uso de una industria del desgano. Y las redes sociales no creo que debamos desmerecerlas en el sentido como espacio nuevo de formación, de opinión, de referenciación y demás. Entonces yo creo que no es en detrimento una de otra, sino que en todo caso es el equilibrio para tratar de ver cuándo uno puede tomárselo mate con Doña Rosa y cuánto le puede otorgar de energía, de tiempo, de recursos a quienes les habla. Y hay un concepto más acá que a mí me parece muy interesante, que es el de individualidad comunicada, que no es mío, lo dijo ¿Cómo es Cristina de individualidad Bruselas comunicada? Sí. Ajá. Ese concepto tiene que ver con que las redes tienen dueños, los dueños son corporativos, esos dueños corporativos están vinculados a través de multinacionales, y a través de esas multinacionales los gobiernos van y vienen, o los distintos poderes, mejor dicho, van y vienen preconfigurando estas predisposiciones. Entonces, creo que cuando hablamos en redes sociales también nos hablamos muchas veces entre aquellos a quienes, no sé quién ha dicho la dictadura del algoritmo decide. Nos terminamos hablando entre nosotros porque los likes nos terminan agrupando, porque se justiprecia y se venden los gustos por cuestiones políticas o por cuestiones comerciales. Entonces hay una suerte de cámara eco renovada que en definitiva muchas veces termina siendo más de catarsis que de comunicación. Sin embargo, yo creo que a veces uno siempre escribe para alguien, ¿no? Creo que a veces yo no le puedo hablar a Doña Rosa, porque Doña Rosa ni me sigue, pero puedo hablar, me imagino que le hablo a la sobrina de Doña Rosa, y la sobrina de Doña Rosa sí habla con Doña Rosa. Bien, o sea que mucho de eso, creo, de algún también. modo es una comunicación en dos tiempos la que se puede generar por redes sociales, ¿no? Vos de algún modo le das argumentos, le ayudás a fortalecer un discurso a la sobrina de Doña Rosa que se va a encontrar con más elementos al momento de visitar a su tía. Y viceversa, claro, o sea, creo que pasa un poco por ahí, pero además fíjate que
nuestra territorialidad de militancia eran las calles hasta hace unos años, y la de ellos eran las redes y los medios de la maquinaria prohegemónica. Pero eso se entrecruzó, y sin embargo no se dio la escena comunicacional superadora. Los debates no son tales. En realidad son espacios estancos de los cuales alguien profiere un enunciado, pero no se genera la escena comunicacional, es rara. ¿Por qué? Porque no están las codificaciones. El idioma es el sistema de codificación, pero el lenguaje es el uso que nosotros hacemos y la interpretación que hacemos del sistema de codificaciones. Y muchas veces, por más que sea el mismo idioma, usamos distintos lenguajes. Por eso creo que el humor, el arte, la emotividad, el carácter de lo publicitario por sobre lo propagandístico, cuya tipología de información a veces es como muy rígida o muy de datos, es muy necesaria en este momento. Y las redes, los memes, Argentina, que es una fábrica de 50 millones de fabricantes de memes, ayudan mucho a horadar esta grieta que me parece que ya está bien clara, y que hay que construir escenas comunicacionales que tiendan puentes, ¿no? Uh-huh. Por eso también esto del sujeto político comunicacional, detectarlo temprano. Bien. Volviendo, Martín, un poco al principio de la conversación, uno podría suponer que Sergio Massa de algún modo tomó la hipótesis que planteás y decís, bueno, vamos a acercarnos a sujetos políticos compañerizables como podrían ser los radicales, ¿no? Hagamos un acto con todos los gobernadores del norte grande e incluyamos no solamente a los gobernadores de mi mismo signo político, sino que incluyamos también a los radicales en este acto y planteemos y vayamos dándole fuerza y vayamos materializando esto que dijimos la noche de las elecciones, de convocar a un gobierno de unidad nacional. Entonces, bueno, se lleva adelante este acto, lo cual a priori uno dice, bueno, es muy interesante, pero aparece acá algo que a priori al menos podríamos señalar como cierta contradicción, que tiene que ver con que uno de esos gobernadores radicales es nada menos que Gerardo Morales, el carcelero, y esto vos como documentalista y como cineasta que hizo la película sobre Milagro Sala lo sabe mejor que nadie, es el tipo que tiene presa a Milagro Sala. Bueno, ¿qué análisis, qué reflexión, qué mirada tenés sobre esto? Yo creo que es parte del desafío que tiene que ver un poco con, podemos ponerle un nombre, ¿no? A veces Massa necesita ser tribunero, tiene que reconstruir la fuerza, o construir una fuerza que no tiene. La fuerza que tiene son los votos prestados, como lo tuvo Alberto, pero tiene una ventaja Massa, que es como decía en otro momento, lo he escuchado, seguramente lo han dicho mucho, pero lo escuché últimamente decir a Moreno, el peor de los nuestros va a seguir siendo mucho mejor que el mejor de ellos. Uh-huh. Y después creo que en esto de, tal vez yo no le hable a Doña Rosa, pero sí le hablo a la sobrina que le va a hablar a Doña Rosa, y yo no creo que para hablarle al votante compañerizable de Morales, que tampoco creo que sea mucho, pero y hay que hablarle un poco a Morales. No me cae en lo más mínimo bien. Bueno, por causas que todos conocemos, no solo a mí. O sea, ojalá no se termine en Milagro, en las atrocidades que ha cometido contra Milagro y demás, porque él tendría que tener 6 cadenas perpetuas en su haber sobre sí. Uh-huh. Pero es el rey del litio, es el presidente de la UCR, digamos, nos guste, no nos guste, y ahí en la UCR no toda la UCR es gorila, hay sujetos políticos compañerizables. Entonces creo que pasa un poco por esa estrategia también, ser un poco tribunero, y también no tengo por qué dudarlo, supongo que hay honestidad también en esa propuesta superadora, porque hay una cosa más que ha producido mucho desgaste, y que es el renazgo de la grieta que sufre gran parte de la población. Uh-huh. ¿Cómo es eso? Y hay mucha gente que se ha cansado de esa polarización, porque también se ha sobreideologizado, me parece, y ni siquiera es que esté en desacuerdo con eso, pero hemos sobreideologizado hasta los servicios de los satélites que producimos en Argentina, lo cual me parece bárbaro, pero
errarle al diagnóstico para armar las hipótesis de laburo en comunicación es como errarle a las propuestas de narrativas y de discursividades. Por ejemplo, yo puedo entrar a un velorio contando chistes negros a los gritos y eructando, y si le erré al diagnóstico, porque me dijeron que en realidad era una fiesta donde tenía que ir a contar chistes negros, y no, es un velorio, y no se vuelve fácil de ahí. Entonces creo que también hay una mezcla entre el sentido de la oportunidad, no dije oportunismo, y lo niego, pero desde un lugar estratégico. Y me acuerdo que hace unos años decíamos, bueno, unidad hasta que duela. Bueno, eso sigue muy vigente. Bien, bien. Bueno, interesante lo que planteas, Martín. Te agradecemos muchísimo esta conversación. Por supuesto, nos mantenemos en contacto. No vamos a seguir alargándola, entre otras cosas, porque sabemos que tenés compromisos ahora familiares. Así que gracias por haber charlado y haber intercambiado ideas con Radio Caput. A vos, Juan, un abrazo para ustedes y gracias siempre. Un abrazo grande. Bueno, hablábamos entonces con Martín Grifo Adorno. Él es comunicador, él es cineasta, él, como te decíamos hace un rato, es creador junto con Cintia García de un documental muy muy interesante que te lo recomendamos, que se llama Milagro, la película, un documental que se estrenó justo el día en el que Milagro Sala cumplía 1000 días privada de su libertad por razones políticas en la provincia de Jujuy. Lucía, te propongo que vayamos a escuchar entonces la primera canción del día. Vamos a escuchar al Indio Solari con La Oscuridad. Dale. Me aproximo, me aproximo, me aproximo, me aproximo, me aproximo. Soy muy, muy, muy.